Feliz y bendecido día, mis amigos y hermanos. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios en oración para comenzar nuestro estudio bíblico. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias infinitas te damos, Señor, por todas tus bendiciones del día de hoy y de toda la semana. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias por darnos salud, trabajo. Gracias por nuestra familia, Señor. Y gracias por esta oportunidad de permitirnos conectarnos contigo a través del estudio de tu palabra y del estudio de este libro de tu sierva Ellen White. Te pedimos perdón de todo corazón por nuestros pecados, Señor, especialmente los ocultos del corazón. Límpianos, Señor, de toda iniquidad, te lo suplicamos. Y rogamos la presencia y la guianza de tu Santo Espíritu en este rato para que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a discernir el mensaje que tienes hoy para nosotros y ponerlo por obra cada día. Todo lo agradecemos y rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 34, titulado La conciencia. Y Dios nos dice en su palabra, te invito a que abras tu Biblia, en el libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16, que espero que te lo sepas de memoria, porque es un versículo hermoso que necesitas siempre tenerlo presente en tu conciencia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree, ¿con qué creemos? Con la mente, con la conciencia. Es muy importante que sepamos ¿qué es la conciencia? Según la Real Academia Española, es la facultad de reconocer la realidad exterior y relacionarse con ella. Reconocer la realidad. Así como el conocimiento del bien y del mal. Entonces, una facultad de reconocer es la conciencia, la realidad exterior y el conocimiento del bien y del mal. En esto resumen los estudiosos y describen el concepto de conciencia en este diccionario. Dios ha dado a los hombres más que una mera vida animal. Él espera que aquellos por quienes hizo un sacrificio tan grande muestren su aprecio por su amor, siguiendo el ejemplo que Cristo les dejó. Dios murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por nuestra salvación. Por eso nosotros aceptamos ese hermoso y maravilloso regalo que es la gracia de Dios. Es un regalo que cuando tú abres tu corazón y recibes la gracia de Cristo Jesús, esa muerte que tuvo Él en la cruz, por la salvación de tu alma, de mi alma, estamos creyendo que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, a esta tierra, siendo Dios, viviendo como Hijo de Dios en la carne en esta tierra, para morir por ti y por mí, por nuestra salvación. Entonces, lo menos que podemos nosotros hacer por nuestro Señor es seguir su ejemplo, es obedecer su santa ley, es poner por obra su palabra, sus principios. Por eso nos dice que Él espera que respondamos al amor que nos expresó negándose a sí mismo por el bien de otros. Espera que usen los poderes de la mente y del cuerpo en su servicio. Él nos dio poder mental, poder en nuestro cuerpo. Quiere que lo usemos para servirlo a Él, para servir a los demás, para ayudar a los necesitados.
para que podamos nosotros glorificar su nombre cada día con nuestras acciones. Les ha dado afectos y espera que usen este precioso don para su gloria. Les ha dado una conciencia y les prohíbe que usen mal este don. Más bien debe ser exaltado al lugar de autoridad que Él le ha asignado. Amén. Dios quiere que usemos nuestra conciencia para bien. El Espíritu Santo nos ayuda cada día a poder discernir y diferenciar el bien del mal y tomar sabias decisiones. Por eso la importancia de estar en comunión con Dios, tener una relación íntima con Cristo Jesús cada día de nuestras vidas. Todos hemos de cultivar una disposición afable y someternos al control de la conciencia. El espíritu de la verdad hace mejores hombres y mujeres a quienes lo reciben en sus corazones. Trabaja como la levadura hasta que todo el ser está conformado con sus principios. Abre el corazón que ha sido congelado por la avaricia, pecado horrible que el Satanás usa para sembrar el corazón de los hombres. Abre la mano que siempre ha estado cerrada al sufrimiento humano y se ven como sus frutos la caridad y la bondad. Amén, Señor. Esto hace nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Cristo Jesús en los corazones. Cuando permites que el Espíritu Santo obre en tu corazón, cambia tu corazón y hace que sientas el deseo de ayudar a los demás, de servir a Dios con tus talentos. Y elimina todos esos pecados que ha sembrado el Satanás que te han separado de nuestro Dios. Una conciencia libre de ofensas hacia Dios y a los hombres es una adquisición maravillosa. Amén. La conciencia nos va a decir cuando nos equivocamos al ofender a Dios, al ofender a nuestro prójimo. Y la conciencia nos va a señalar y en ese momento, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, reconocer la realidad. Entonces la conciencia nos está diciendo que estamos mal y hay que resarcir ese daño, ¿verdad? Arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios y a nuestro prójimo. Día tras día, hombres y mujeres están decidiendo su destino eterno. Cuando un hombre hará o dirá cualquier cosa para lograr sus fines, nada sino el poder de Dios puede salvarlo. Su carácter necesita ser transformado antes que pueda tener una buena conciencia, libre de ofensas hacia Dios y a los demás. Nuestro carácter transformado. Nosotros solos no podemos hacerlo. Es el poder del Espíritu Santo que nos va transformando cada día el carácter. Es un proceso. Por eso hay que ir a nuestro Señor Jesucristo cada día en oración y ruego sin cesar, orar sin cesar, con un corazón humillado, pidiendo su ayuda, su intervención, su guianza. Y el estudio diario de la santa palabra de Dios. Eso nos va a transformar el carácter. El yo debe morir y Cristo debe tomar posesión del templo del alma. Amén. Debemos morir. Cristo nos dejó ese ejemplo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Él murió por ti y por mí, y Él pide que nosotros, ¿sí?, decidamos morir a nuestro yo para que Cristo tome posesión del templo de nuestras almas. Cuando por el rechazo de la luz que Dios ha dado, los hombres abusan de su conciencia y la pisotean, están en terrible peligro. Su futuro bienestar eterno está en peligro. Cuando se rechaza la luz de Dios, mucho cuidado. Sin Dios no somos nada. Sin nuestro Creador todopoderoso, quien nos ha traído de la oscuridad a su luz admirable,
no está en nuestras vidas, no podemos hacer nada. Satanás usa su influencia para ahogar la voz de Dios y la voz de la conciencia, y el mundo actúa como si estuviera bajo su control. Los hombres lo han elegido como su dirigente. ¿Qué hombres? Todos aquellos que no tienen el temor de Dios, que no les interesa tener una relación íntima con Cristo Jesús, obedecer la santa ley de Dios. Esas personas están bajo el control del Satanás, que es el príncipe, el gobernador de este mundo, ¿verdad? Dice que no vienen a Cristo para que puedan tener vida, apasionados con proyectos de placeres y entretenimientos. Son una de las armas especializadas del Satanás en esta tierra. Placeres y entretenimientos. Se esfuerzan por lo que perecerá con el uso. Por estar escuchando, ¿verdad?, la voz del Satanás en sus conciencias y buscando satisfacer sus propios deleites mundanales, no escuchan la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Que al final todos esos placeres, todos esos entretenimientos dañan su conciencia, dañan su cuerpo, su vida entera, y terminan alejados completamente de Dios y su alma perdida. Y es lo que no quiere nuestro Dios. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que todos vayamos con Él a su reino celestial porque somos su creación, sus hijos amados. Y Él cada día busca la manera de ir a ti, de hablar a tu conciencia para que tú vayas a Él. Cada momento de tu vida, ve a Cristo Jesús. Él tiene todas las respuestas a tus problemas. La eliminación de una salvaguardia de la conciencia, el dejar de hacer exactamente lo que Dios ha indicado, un paso en la senda de los principios equivocados, a menudo conduce a un cambio completo en la vida y en los hechos. Estamos seguros únicamente al seguir por donde Cristo nos dirige. El sendero llegará a ser más claro, más brillante, hasta que el día sea perfecto. Amén. Solo siguiendo por donde Cristo nos dirige. Ahí vamos a encontrar la luz y el propósito para nuestras vidas. Una conciencia violada se debilita grandemente. Requiere la fuerza de la vigilancia constante y la oración incesante. Por eso lo importante de observar nuestros pensamientos. Nuestra conciencia se da cuenta de lo que hay en nuestra mente, que estamos pensando. Y por eso es importantísimo la oración incesante. Dice, oremos sin cesar, que es sin parar. Todos los días, cada momento, estar orando. ¿Qué significa? Hablando con Jesús. Es tu mejor amigo. Él te escucha. Él está a tu lado. Platícale lo que estás haciendo. Cuéntale tus problemas, cómo te sientes, tus necesidades, también tus alegrías, y agradécele por sus bendiciones. Él está contigo y Él quiere escuchar tu voz. Habla con Él, y si no es con voz audible, ora en tu pensamiento, en tu conciencia, en tu mente. Él te está escuchando. Dice que el que después de oír la verdad se aparta de ella porque aceptarla retardaría su éxito en los negocios, cuidado, se aparta de Dios y de la luz. Como hay personas que al oír la verdad no la quieren recibir en su vida. ¿Por qué? Porque les va a afectar en sus intereses personales, en sus negocios, en sus deleites. Y cuando no quieren aceptar la verdad de nuestro Dios, pero su conciencia les está mostrando qué es la realidad y qué es la verdad de la voluntad de Dios que está estipulada en su palabra, siguen viviendo en la oscuridad, siendo gobernados por el Satanás. Y eso es muy, muy triste.
porque sabemos que el que no decida escuchar y aceptar la verdad de nuestro Dios será condenado. Dice que vende su alma en un mercado barato. Su conciencia siempre será indigna de confianza. Ha hecho un pacto con Satanás al violar su conciencia, la cual, si hubiera permanecido pura y recta, le habría sido de mucho más valor que el mundo entero. ¡Wow! Poderoso párrafo y verdadero. El que rechaza la luz participa del fruto de la desobediencia, como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol, y desobedecieron. Dios nos dice en su santa ley lo que es pecado, lo que nos separa de Él. Debemos obedecer a nuestro Dios. Él en su infinita sabiduría y en su eterno amor por nosotros nos ha advertido en su palabra para que andemos por la senda del bien, que escuchemos nuestra conciencia guiada por el Espíritu Santo para que nos vaya bien en la vida y seamos bendecidos, tengamos una hermosa relación con Él. Y estemos listos y preparados para cuando Cristo venga por segunda vez por sus hijos e hijas obedientes y pasemos una eternidad a su lado. ¿No te gustaría? Escucha la voz de Dios, obedece la palabra de Dios para que tú y tu casa, tus hijos, sean bendecidos. Cuando ustedes pierden su integridad de conciencia, su alma llega a ser el campo de batalla de Satanás. Fíjense bien, perder la integridad de la conciencia. Tienen temores y dudas suficientes como para paralizar sus energías y llevarlos al desánimo. Cuando se haya ido el favor de Dios, ustedes saben que algunos de ustedes mismos han tratado de suplir ese lugar y buscar compensaciones por la pérdida del testimonio del Espíritu Santo, de que son hijos de Dios en medio de la excitación mundanal en la sociedad de los mundanos. ¡Wow! ¿Quién gobierna el mundo? Ya lo dije anteriormente, lo dice la palabra de nuestro Dios, el príncipe de las tinieblas, el Satanás y sus demonios. Entonces él siempre está buscando que perdamos la integridad de nuestra conciencia, que nos alejemos de Dios. Por eso siembra temores, siembra dudas y ahí es donde nosotros nos tenemos que mantener firmes en nuestra fe en Dios, para que en cada situación que estemos vulnerables, cuando quiera estarnos tentando y atacando el Satanás, siempre vayamos a la palabra de Dios y como Jesucristo le contestó al Satanás, aléjate de mí, ¿verdad? Con un escrito está, solo a tu Dios obedecerás y solo a Él adorarás y servirás. Es muy importante que cuando nos sintamos así, repitamos en nuestra conciencia, estás derrotado, Satanás, en Cristo Jesús y se alejará de ti. La conciencia violada llega a ser un tirano sobre otras conciencias. Aquí es mucho cuidado por las malas influencias. Una conciencia contaminada va a buscar, siendo dirigida por el Satanás, contaminar otras conciencias. Hay que estar muy atentos a no permitir eso en nuestras vidas. El borracho vende su razón por una copa de veneno. Satanás asume el dominio de su razón, de sus afectos y de su conciencia. ¡Wow! Esta droga. Yo he hablado mucho en mis temas del alcoholismo, ¿verdad? Porque yo fui víctima, tristemente, por muchos años en mi juventud. Y ya platiqué yo en mi testimonio, ¿verdad? Pero aquí nos confirma nuestro Dios, ¿verdad? En el libro de su sierva, que Él asume el dominio de la razón, siendo víctimas, ¿verdad? De esta droga del alcoholismo. El Satanás asume el dominio de la razón, de los afectos y de la conciencia del hombre y la mujer que está bajo los flujos del alcohol.
Ese hombre o mujer está destruyendo el templo de Dios, que es el cuerpo, la mente. El que toma té ayuda a hacer la misma obra. Hay muchos tés malos, ¿verdad? Destructivos, que también van dañando la conciencia. Hay que tener mucho cuidado qué tipo de tés bebemos. Mucho cuidado, investiga qué hierba es, para qué ayuda a tu organismo, si es favorable, benigna o te va a causar daño o adicción. Dice que, sin embargo, ¿cuántos hay que colocan en sus mesas esos agentes destructores, sofocando de esa forma sus atributos divinos? Es muy importante que nos demos cuenta que no nada más, aquí se habla nada más de ese veneno, ¿verdad? Que es el alcohol. Pero estamos expuestos a tantas drogas en estos días. Mucho cuidado con lo que consumimos, incluyendo el azúcar. También nos va dañando las células, ¿verdad? Las neuronas, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros órganos. Mucho cuidado. No comer en exceso. Ya lo he mencionado antes, la dieta del Edén, que es la que Dios nos dejó. Frutas, verduras, granos, semillas, mucha agua. Y los 8 remedios naturales. Hay que vivir de esa manera para honrar y glorificar a Dios y cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y conciencia. Los alimentos toscos y estimulantes afiebran la sangre, descontrolan el sistema nervioso y con demasiada frecuencia embotan la sensibilidad moral, de modo que la razón y la conciencia son vencidas por los impulsos sensuales. Todo lo que comemos, todo lo que bebemos afecta nuestra conciencia. La salud es una bendición inestimable que está íntimamente relacionada con la conciencia y la religión más de lo que muchos piensan. Amén, Señor. Dice que tiene mucho que ver con la capacidad de uno. Y también un consejo para todos los predicadores. Deben tener presente el sentimiento de que para ser un fiel o una fiel guardiana del rebaño, debe conservar todas las facultades en condición de prestar el mejor servicio posible. Estar en tu mejor condición de salud para poder compartir tu fe, la palabra de Dios, orar por otras personas, ayudar al necesitado, estar en tu mejor condición mental y física para poder ser un siervo, una sierva fiel de Dios. Aunque estén angustiados y afligidos, no tienen que cerrarse como las hojas de una rama seca. La alegría y la buena conciencia son mejores que los remedios y servirán de agentes eficaces en la restauración de la salud de ustedes. La alegría y la buena conciencia. Amén. Esos son los remedios que Dios tiene para ti y para mí. Hay que llevarlos a cabo cada día. No se van a acabar los problemas, la aflicción, el dolor, la enfermedad. Todo lo estamos viendo cada día. La maldad va en aumento en esta tierra. Pero Dios nos invita a que tengamos un espíritu alegre y una buena conciencia, ¿verdad? Para poder ser siervos suyos y ayudar a los demás. Muchos abrigan la idea de que un hombre puede practicar cualquier cosa que él crea concienzudamente que es correcto. Concienzudamente, usando la conciencia. Pero la pregunta es, ¿tiene ese hombre una buena conciencia? ¿Bien instruida o tiene una conciencia con prejuicios y distorsionada por sus propias opiniones preconcebidas? Ojo, la conciencia no ha de tomar el lugar de un así dice el Señor, ¿no? No todas las conciencias armonizan entre sí ni son igualmente inspiradas. Algunas conciencias están muertas, cauterizadas como con un hierro candente. Los hombres pueden estar concienzudamente equivocados, así como concienzudamente en lo correcto. Pablo no creía en Jesús de Nazaret, recordemos, que era Saulo, y persiguió a los cristianos de ciudad en ciudad, creyendo realmente que estaba sirviendo a Dios. ¡Wow!
Él tenía una conciencia errónea. Recordemos, hasta que Jesús vino a él, le habló, se le apareció, ¿verdad? Nuestro Dios. Y le mostró que estaba equivocado y que estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y fue cuando él recibe esa conversión en Pablo, en ese siervo, que se convirtió en ese siervo fiel, guerrero de Dios. Entonces es un gran ejemplo que podemos estar concienzudamente equivocados. Hay que orar mucho, pedir al Espíritu Santo que limpie nuestra conciencia, que nos sane de todo prejuicio, de todo trauma, de todo pecado, para que podamos diferenciar el bien del mal y poder tomar decisiones con una conciencia sana que nos acerquen a nuestro Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22 y 23. Estas palabras tienen dos significados, uno literal y el otro es figurado. Están llenas de verdad y con respecto al ojo corporal con el cual vemos los ojos externos, ¿verdad? Por eso la lámpara del cuerpo es el ojo, es todo lo que estamos observando. Si es bueno, estaremos llenos de luz, pero si es malo, estaremos en tinieblas. Es muy claro lo que Dios nos dice aquí. Dice también que son ciertas con respecto al ojo espiritual, la conciencia con la cual evaluamos el bien y el mal. El Satanás siempre nos va a poner tentaciones que van a entrar por nuestros ojos, nuestra vista, para que caigamos víctimas, ¿verdad?, de la atracción, del deleite, de la vanidad, de la avaricia. Mucho cuidado. Ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra vida y nuestro exterior con los ojos espirituales. Por eso nuestro Dios nos dice en su palabra, buscad las cosas de arriba, las celestiales, no las mundanales. Dice que si el ojo del alma, la conciencia es perfectamente saludable, el alma será bien enseñada. Pero cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, que no están subyugadas ni suavizadas por la gracia de Cristo, la mente está enferma. Las cosas no se ven en su verdadera relación, la imaginación se sobreexcita y el ojo de la mente ve las cosas bajo una luz distorsionada y falsa. Usted necesita una visión clara y llena del amor de Dios. Su conciencia ha sido violada y se ha endurecido. Pero si usted sigue la conducta correcta, recibirá la sensibilidad renovada. Amén, Señor. Hay quien dice, mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántas personas no dicen esto? Yo no tengo ningún arrepentimiento o ninguna necesidad de guardar la ley de Dios porque mi conciencia está tranquila. Yo sé lo que hago y en lo que creo. Yo he escuchado muchas personas que dicen eso. Pero en la palabra de Dios leemos que hay buenas y malas conciencias. Y el hecho de que su conciencia no lo condene al no guardar la ley de Dios no demuestra que usted esté sin condenación a la vista de Él. ¡Wow! Entonces estas personas pueden creer que están bien, ¿verdad? Pero no ante los ojos de Dios, sino bajo su propia conciencia, la cual está contaminada y enferma. Lleven su conciencia a la palabra de Dios y vean si su vida y su carácter están en armonía con la norma de justicia que Dios ha revelado allí. Ustedes pueden entonces decidir si tienen una fe inteligente o no y qué clase de conciencia es la suya.
Uno no puede confiar en la conciencia del hombre a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina, de la palabra de Dios, del ejemplo que Jesucristo nos dejó. Satanás se aprovecha de la conciencia no iluminada y por ella conduce a los hombres a toda clase de engaños, porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera, porque ellos creen y se creen dueños de su propia razón. No tienen ni siguen la palabra de Dios como su guía de vida. Muchos han inventado un evangelio propio de la misma manera en que han sustituido con una ley propia la ley de Dios. Todas las personas que siguen mandamientos de hombres y no los mandamientos de nuestro Dios tienen una conciencia enferma, han sido engañados por el Satanás. Tristemente es la realidad. Porque son hombres que idolatran los mandamientos de otros hombres y los tienen como sus ídolos, son falsos dioses. En lugar de adorar, obedecer, exaltar, honrar y glorificar a nuestro Dios, su santa ley y su palabra. Y todos son engaños del Satanás. No basta que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. La cuestión que debe aclararse es esta: ¿está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Así de simple. Hazte esa pregunta en este momento. ¿Está tu conciencia en armonía con la palabra de Dios? Si tu respuesta es sí, tienes una conciencia sana y limpia y buscas hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Dice que si no lo está, sus dictados no pueden seguirse con seguridad porque engañarán. La conciencia debe ser esclarecida por Dios. Hay que dedicar tiempo al estudio de las Escrituras y a la adoración a Dios. Así la mente será afirmada, fortalecida y arraigada. Amén, Señor. Dice, usted puede tener una conciencia y esa conciencia puede llevarlo a la convicción, pero la pregunta ¿es esta convicción un agente que actúa? ¿Alcanza esa convicción a su corazón y a los actos del hombre interior? ¿Hay una purificación del templo del alma de su contaminación? Preguntas para reflexionar. Eso es lo que deseamos, que estemos, porque estamos en un tiempo como fue el de los hijos de Israel. Y si hubiera pecado sobre usted, no se detenga hasta que los haya corregido y eliminado. Amén, Señor. Nuestra conciencia nos muestra claramente en qué estamos fallando, qué pecados estamos cometiendo, qué defectos de carácter tenemos que estamos ofendiendo a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Solos no podemos eliminarlos, tenemos que ir cada día a Jesús en oración y ruego. También rogar al Espíritu Santo que continúe ese proceso de transformación en nuestro carácter defectuoso y pecaminoso. Con fe, con un corazón humillado y permitir que Él obre y trabaje en nosotros. Recordemos la palabra de Dios en los momentos de ira, en los momentos de desesperación, de impaciencia, de dolor por sufrir persecución, porque el enemigo se sigue ensañando cada día para tentarte y hacerte caer igual a mí. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese momento? El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y tenemos que reaccionar. Yo sé que estoy cansado, estoy cansada y a veces se aprovecha el enemigo para atacarnos en esos momentos. Pero aún ahí tenemos que clamar a Dios, ayúdame, Señor, a no caer en esa tentación. Ayúdame, Señor, líbrame, dame paz. Dame sabiduría, dime qué hacer, qué hablar, cómo reaccionar y poder mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo y resistir al Satanás y huirá de nosotros.
El salmista dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los sencillos. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra, Señor, nos alumbra. Amén. Nos alumbra la conciencia, tu palabra. Y nos hace entender. Cuando la verdad actúa solamente sobre la conciencia, crea mucha incomodidad. Pero cuando se invita a la verdad a entrar en el corazón, amén, todo el ser es llevado en cautividad a Jesucristo. No solo la verdad a la conciencia, al corazón. Cuando nos lleva la verdad al corazón, nos lleva directamente a Jesucristo, a entrar en el corazón en cautividad a Cristo Jesús. Aún los pensamientos son capturados por la mente de Cristo. Trabaja donde la voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, manera también de pensar, dice la autora, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. ¿Qué queremos? Que haya en nosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Cuando Él vivió aquí, caminó aquí como hombre, porque Él sintió lo que nosotros sentimos y Él nos puede ayudar, Él nos entiende. La persona que ha sido liberada por el Señor es realmente libre y no puede ser llevada a la esclavitud servil del pecado. Porque dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vive en ti. Amén. Todo judío sincero estaba convencido por su conciencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero el corazón, en su orgullo y ambición, no se entregaba. ¿Qué prevalecía en ellos? El pecado, el orgullo, la soberbia, la altivez, la ambición, y por eso no entregaban su corazón a Cristo. Sabían que Él era el Hijo de Dios en su conciencia. Se mantenía la oposición contra la luz de la verdad a la cual ellos habían decidido negar y resistir. Cuando la verdad es tenida como verdad solo por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y hecho receptivo, la verdad turba la mente. Esa gente sufre porque sabe en su conciencia, está convencido de que ha recibido y escuchado la verdad, pero su corazón se resiste a aceptarla y ser transformados. Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, ha pasado por la conciencia y ha cautivado el alma por medio de sus principios puros. Amén. Es puesta en el corazón por el Espíritu Santo, que da la forma de su belleza a la mente, a fin de que su poder transformador pueda verse en el carácter. Amén. Hermosísimo párrafo. La verdad transforma la conciencia, el corazón, todo el ser. Y uno recibe a Cristo Jesús en su corazón, en su vida, y comienza uno a ser transformado, que es lo que quiere hacer Jesucristo en ti cada día. Por eso tienes que abrir tu corazón a Cristo Jesús. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia. Él sí la usa para dominar a los que no puede seducir de otro modo. Busca la violencia. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Mucho cuidado con los engaños del enemigo. Quien tiene la conciencia como una guía segura no se detendrá a razonar cuando brilla sobre él la luz de la palabra de Dios. Amén, Señor. Siempre debemos de ir a nuestro Dios y ser guiados por Él y su palabra y no guiados por consejos humanos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder discernir esa luz en nuestra conciencia. No permitirá que los negocios mundanos estén en el camino de la obediencia. Pondrá todo interés egoísta a la puerta de la investigación y se acercará a la palabra de Dios como alguien cuyo interés eterno está en la balanza. Es muy importante que no caigamos, ¿verdad?, en las trampas del enemigo que busca
que prioricemos los negocios mundanales, porque ahí lo estaríamos adorando a Él. Entonces, mucho cuidado, nunca, jamás poner en primer lugar, quitarle ese primer lugar a nuestro Dios, intereses y negocios mundanos en nuestras vidas. Entonces, siempre vamos a buscar, alabar, adorar, agradar y glorificar a nuestro Dios. Nos dice también que si no hemos de cometer pecado, hay que evitarlo desde sus mismos comienzos. Toda emoción y deseo debe estar sujeto a la razón y a la conciencia. ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy sintiendo? Y la conciencia nos los va a mostrar. Una conciencia que está guiada, iluminada por el poder de la palabra de Dios y tenemos una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, vamos a escuchar una conciencia sana que nos va a decir cómo manejar esas emociones y deseos. Todo pensamiento no santificado debe ser rechazado inmediatamente. Todo pensamiento no santificado debe ser rechazado inmediatamente. A sus cámaras, seguidores de Cristo, oren con fe y con todo el corazón. ¿Qué significa? Ir a nuestro lugar tranquilo, si es en nuestra recámara, ir ahí de rodillas en oración, pidiendo la ayuda de nuestro Dios para vencer la tentación y orar con mucha fe y con todo el corazón, para rechazar todos esos pensamientos que son tentaciones del Satanás. Él está velando para entrampar sus pies. Deben recibir ayuda de arriba si han de escapar a sus estratagemas. Pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión a control en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. Amén. Dice aquí también que cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprime al alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acuérdense de que la gracia de Cristo basta para vencer al pecado y desvanecer las tinieblas. Amén. Bendita gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Cuando te sientas angustiado, angustiada, con estrés, con mucha ansiedad, que no puedas dormir en las noches, ve de rodillas, arrodíllate a un lado de tu cama, con mucha fe, con todo tu corazón, y ora a Dios y pídele que derrame sobre ti su amor, su paz, su tranquilidad, serenidad. Y abre tu Biblia y léela, medita en ella, escudriñala. Y vas a recibir ese poder transformador que te va a dar esa paz y te va a ayudar a dormir en paz. Tranquila, tranquilo, entrégale tus cargas a nuestro Dios. Es lo que Él quiere que hagamos cada día. Y se huirá de ti, de tu vida, el Satanás, porque tú estás yendo a la palabra de Dios, rogando en oración por su ayuda. Huirá de ti, te lo aseguro. Dice también que nos entreguemos a Cristo sin demora. Solo Él, por el poder de su gracia, puede redimirlo de la ruina. Solo Él puede sanar sus poderes morales y mentales. Su corazón puede estar ardiente con el amor de Dios. Su comprensión clara y madura, su conciencia iluminada, pura y penetrante, su voluntad recta y santificada, sujeta al control del Espíritu de Dios. Amén. Usted puede hacer de sí mismo lo que elija. Si ahora desea volverse, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Luego estará realmente feliz, tendrá éxito en las batallas de la vida y se levantará para gloria y honra en la vida mejor que esta. Amén. Por eso nuestro Dios nos dice en Josué 24:15, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién estás sirviendo hoy en tu vida? ¿A nuestro Dios todopoderoso, Jehová? ¿O al enemigo, el gobernador de este mundo,
Hay que pensar en qué estamos haciendo cada día desde nuestros pensamientos, emociones, deseos, acciones. La conciencia con respecto a las cosas de Dios es un tesoro sagrado, en la cual ningún ser humano, no importa cuál sea su posición, tiene derecho a entremeterse. Mucho cuidado con las cosas de Dios. Recordemos a Nabucodonosor, cuando ofreció a los hebreos otra oportunidad y cuando lo rechazaron se puso muy violento y ordenó que se calentara el horno de fuego 7 veces más que lo acostumbrado. Recordemos. Les dijo a los cautivos que los echaría dentro del horno. Daniel y sus amigos. Llena de fe y confianza vino la respuesta de ellos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos y si no lo hace, bien. Nos hemos consagrado a un Dios fiel. Amén. Qué hermoso ejemplo de fe de esos jóvenes que ellos decidieron adorar a Dios, a nuestro Rey Salvador. No se arrodillaron ante esa escultura, ese Dios falso, y se mantuvieron firmes, los salvara o no Dios del horno de fuego. Pero ¿qué pasó? Fueron echados al horno. ¿Y quién estuvo con ellos? Y los salvó. Cristo Jesús. Ya estamos terminando. Se me ha instruido, dice la sierva de Dios, esto a los padres. Hagan todo lo que está a su alcance para ayudar a sus hijos a tener una conciencia pura y limpia. Enséñenles a alimentarse de la palabra de Dios. Enséñenles que son los hijitos del Señor. Amén. No se olviden de que Él los ha designado como los tutores de ellos. Si les dan el alimento adecuado y los visten en forma saludable, y si les enseñan con diligencia la palabra de Dios, línea por línea, mandato tras mandato, un poquito allí, otro poquito allá, con mucha oración a su Padre Celestial, sus esfuerzos serán ricamente recompensados. Amén. Mis amigos y hermanos, instruyamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, adolescentes, niños que estén cerca de nuestras vidas, instruirlos en la palabra de Dios, sembrarles la palabra de nuestro Dios en sus conciencias, orar con ellos y por ellos y enseñarlos a servir a los demás, ayudar a los necesitados. Es muy importante que ayudemos a nuestros hijos a tener una conciencia sana. Cada habitación del templo de su alma ha llegado a estar más o menos contaminada y necesita limpieza. Ha de entrarse al aposento de la conciencia lleno de telarañas. Las ventanas del alma tienen que ser cerradas hacia la tierra y abiertas de par en par hacia el cielo, a fin de que los brillantes rayos del sol de justicia tengan libre acceso a ella. La memoria debe ser refrescada por los principios bíblicos. La mente ha de ser mantenida limpia y pura a fin de que pueda distinguir entre el bien y el mal. Aquí es muy importante mantener nuestra mente limpia para que podamos tener ese discernimiento de diferenciar el bien del mal. Al repetir la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, y luego procurar contestarla en la vida diaria, el Espíritu Santo renovará la mente y el corazón y le dará fuerzas para llevar a cabo propósitos elevados y santos. Amén. Y ya para terminar, una clara conciencia produce paz perfecta. La paz interior y una conciencia libre de ofensas hacia Dios agilizará y vigorizará el intelecto, así como el rocío sobre las tiernas plantas. La voluntad está entonces dirigida y controlada rectamente y es más decidida y sin embargo libre de perversidad. Tendremos una voluntad guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Las meditaciones son agradables porque son santificadas. La serenidad de la mente que usted puede poseer bendecirá a todos los que tengan contacto con usted. ¿Quién nos da esa serenidad? Cristo Jesús. Recordemos que Él, aunque estaba en momentos de turbulencia, ¿verdad? De persecución, de problemas, de aflicción, Jesucristo siempre tuvo una actitud mansa, serena, llena de paz y de amor.
Esta paz y calma con el tiempo llegará a ser natural y reflejará sus preciosos rayos sobre todos los que lo rodean para volver a reflejarse sobre usted mismo. Cuanto más guste de esta paz celestial y quietud mental, tanto más aumentará. Es una necesidad del cuerpo, de la mente, de la conciencia, tener paz en nuestras vidas. Siempre buscamos tener paz y tranquilidad. Es un placer vivo y animado que no echa todas sus energías morales en un estupor, sino que las despierta a una actividad creciente. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Amén. Y que también tú y yo deseamos poseer. Que Dios te ayude y me ayude a poseer esa paz. Que así sea, Señor. Que tengas una hermosa y bendecida semana en Cristo Jesús. Recuerda abrir tu corazón cada día a Él, fijar tus ojos en Él y tener una relación íntima con nuestro Rey Salvador. Dios te bendiga grandemente y nos vemos a la próxima.